Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy 9 de junio del 2022 queremos celebrar hoy especialmente Jesús eterno sacerdote. Estamos de fiesta en nuestra Iglesia Católica y hacemos una pausa con el documento de Monseñor Robert Sarat, porque hay que rendirle culto a nuestro verdadero rey, a nuestro verdadero sacerdote, que es Jesucristo nuestro Señor. Así que nos colocamos delante de su Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos compartir hoy la oración colecta. Es un día de fiesta para nuestra Iglesia. Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres, constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo, Jesucristo, concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de los sacramentos y del Evangelio la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos compartir en este día las lecturas. Vamos a compartir la primera lectura, que es de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 12 al 23. Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino guardar que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrendas para ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volvería a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando pues un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy tenemos estas dos preciosas y hermosas lecturas
en la Sagrada Escritura, Jesús, eterno sacerdote. Y esta lectura es algo precioso, es algo hermoso, porque nos dice el Señor que Jesús hizo un sacrificio eterno por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados. Hoy en día la humanidad pide a gritos trabajo, alimento, condiciones adecuadas y correctas para un desarrollo social digno, ¿no?, de un ser humano. Y eso está bien. Eso me parece que está bien y es lo adecuado y lo justo. Pero se nos olvida que Cristo vino a cumplir una misión que va mucho más allá de darnos pan, de darnos agua, de quitarnos el hambre, de darnos un trabajo, de darnos bienestar o felicidad. Como lo vemos en estos dos documentos, en esta carta a los Hebreos y en el Evangelio, pues vemos que la misión de Cristo es con la encarnación, con su vivencia y con la incorporación de nosotros a Él por medio del sacramento del bautismo, es habernos vuelto la dignidad que habíamos perdido como hombres creados por Dios. El Señor vino a nuestro encuentro, a purificar, a santificar nuestras almas y nuestros corazones. Pero lastimosamente, las ideologías y pensamientos, las injusticias de la humanidad, de nuestros hermanos, porque no es la injusticia de hombres extraños, no es la injusticia de hombres extraños, es la injusticia de hombres cercanos a tu entorno, comenzando por los que dirigen tus municipios o tus gobernaciones, los cuales se les olvidó hacer lo que tenían que hacer, ¿sí? Prometieron cumplir y administrar los recursos de los municipios, de las pequeñas alcaldías de la mejor manera, adecuada y correcta, pero todo fue una mentira. Estos mismos hombres que caminan alrededor de nosotros y que crecieron alrededor de nosotros, conocidos, muchos hasta familiares, pues terminaron siendo ese instrumento de opresión, de maldad y de injusticia hacia su propia comunidad, ignorando sus necesidades. Entonces vemos la mano del pecado en el hombre que somete al hombre, ¿sí? Vemos la mano del maligno, pero también vemos la mano de Jesucristo que ha dignificado al ser humano por medio de la acción del Espíritu Santo y se ha querido quedar en los sacramentos y especialmente en uno, en el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo, en su pan de vida y en su sangre que nos redime de nuestros pecados. Necesitamos del auxilio, del amor de Cristo. Necesitamos entender y comprender que sin ese auxilio y sin ese amor es imposible hacer su santa voluntad. Y por esto que les digo, quiero compartir con ustedes una lectura más. Una de las cartas a los Colosenses, de San Pablo a los Colosenses. Es importante para aclarar lo que vivimos hoy en la actualidad y lo que nos pasa, ¿no? Está en el capítulo 2, en el versículo 6 comienza.
Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios, al unirnos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haber despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quienes nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y nos ha obligado y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo, al alimentarlo y unirlo cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta lectura nos complementa todo aquello que el Evangelio nos dice. No nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por el pensamiento humano, pensamientos errados, filosofías que aparecieron de un momento a otro y acabaron con la vida del hombre, llevándolo por sitios equivocados. Aquí el único que salvó la vida de la humanidad es Cristo. Le volvió su dignidad del hombre. El hombre había perdido su dignidad, crucificado totalmente por el pecado, muerto por el pecado. Cristo viene y lo restaura. Todo hombre moría antes y se quedaba en la tumba y la muerte lo esclavizaba totalmente. Pero al venir Cristo, tomar nuestra condición humana, dignificar nuestra condición humana, elevarla y exaltarla hasta el Padre, hizo que tuviéramos participación también en el reino de nuestro Padre amado. Y al morir en la cruz por nuestros pecados, siendo el justo, el santo de Israel, dignificó nuestras vidas. Venciendo a la muerte nos regaló la vida eterna, a lo cual todos nos debemos, a lo cual Dios nos ha prometido y nos ha dicho que estaremos con Él en el paraíso. Y si es palabra de Dios, hay que creerlo. Hay que creerlo. Queridos hermanos,
Hoy en esta fiesta que celebramos a Jesucristo eterno sacerdote, les pido que nos acerquemos a los sacramentos, a eso que el Señor nos ha regalado, el sacramento del sacerdocio, cuerpo y sangre de Cristo, que es un alimento de vida, y al sacramento de la reconciliación, que en la primera vez que apareció en medio de los sacerdotes después de su resurrección, les dijo: la paz esté con ustedes. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y se los dijo claramente: a quien ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no les quedarán retenidos. Nos exige un mínimo de humildad, de presentarnos delante de otros hombres con humildad, para poder entender que nuestro orgullo ha muerto, que nuestra soberbia ha muerto. Porque nos cuesta reconocer delante del otro que he pecado, que me he equivocado, que he hecho las cosas mal. Pero el Señor, en su infinita misericordia, viene con su perdón y nos perdona en el nombre de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, es importante escuchar este mensaje. Es importante escuchar esta verdad de Cristo, ¿sí? Como nos lo dice en esta carta. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, que ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Bueno, de esto hemos conocido durante mucho tiempo. Cantidad de filósofos como John Paul Sartre, es uno que, con su marxismo y su racionalismo, y muchos otros hombres más que aparecieron con cantidad de ideologías, de pensamientos, y hoy en día luchamos con uno de ellos que se llama ideología de género, que vino a traer todos los demás pensamientos de hombres, como nos lo dice la carta a los colosenses, y nos hemos dejado engañar de una manera vil por el maligno. Diabolus, Dios de la mentira. Cuando participamos de la mentira y nos dejamos engañar, pues siempre participaremos del reino de las tinieblas, ¿sí? Queridos hermanos, yo los invito a que reflexionemos un poco más en nuestro encuentro con Cristo. Sé que es importante la parte económica para que el hombre pueda vivir dignamente, ¿sí? Su trabajo, sus alimentos, su agua potable, lo básico. Pero si en nuestro corazón no existe Cristo, de nada sirven todos esos otros elementos. Habremos pasado por este mundo sin haberle dado sentido a nuestras vidas. Necesitamos entender y comprender que Cristo ya dignificó al hombre, pero lastimosamente le hemos dado la espalda, porque le hemos creído más a los hombres, hombres de maldad, hombres de pecado, con sus pensamientos y filosofías, que al mismo Cristo que murió por nosotros en la cruz. Queridos hermanos, reflexionemos en esta mañana, reflexionemos en estos días que son tan duros a nivel mundial, y a nivel nacional también. Es tan triste ver la cantidad de insultos, la cantidad de ataques, ¿no?, que se viven hoy en día, que estamos cerca a unas elecciones presidenciales. Hay una canción de Silva y Villalba que habla que este color partidista
se ha vuelto que nosotros nos convirtamos hasta en enemigo de nuestro buen vecino. Y esa canción tiene muchos años, pero parece que estuviera viva en la actualidad por nuestro comportamiento. Está bien pensar diferente, está bien defender, cada uno vivimos en la libertad de Dios. Dios nos dio libre albedrío, pero siempre con el respeto. Siempre hay que respetar al otro, no porque piense diferente es menos que yo, porque es que sus pensamientos no determinan su dignidad. Su dignidad se la dio Cristo cuando murió en la cruz y resucitó. Para el que cree en Dios, ¿no? Y para el que no cree también, a pesar de que no crea en Él, Dios también le devolvió su dignidad. Que Él no lo reconozca o no lo crea no significa que Dios no esté. El hecho de que yo no crea que Dios no existe no significa que Él vaya a desaparecer como por arte de magia. Ahí está. Y siempre estará ahí. Queridos hermanos, les agradezco por compartir esta palabra de Dios con otras personas que la necesiten. Dios les pague, Dios los bendiga. Seguimos en la oración por nuestro pueblo ucraniano, pedimos por ellos, por esta guerra, pedimos por Colombia. Hagamos una oración por nuestros gobernantes, por nuestros líderes políticos, para que la acción del Espíritu Santo despierte en ellos y quite en ellos ese velo de corrupción, ese velo de soberbia, de orgullo, de creer que ellos tienen la razón por encima de Dios, de creer que son la solución de este mundo y la solución de los problemas de la humanidad, que no es así. Es Dios. Y desde Dios y desde el principio de Dios y de Cristo, pues encontraremos soluciones en conjunto, siempre en conjunto. Queridos hermanos, se les quiere, se les respeta y se les pide que por favor nos sigan acompañando en este canal. Edwin Andrés López, ¿sí? Compartan este mensaje hoy, el Evangelio del día, esta palabra de Dios, y seguimos en la defensa de la familia y en contra de cualquier sistema y cualquier pensamiento del socialismo del siglo XXI que quiera destruir nuestros hogares. Queridos hermanos, Dios los guarde, Dios los proteja, se les quiere mucho. Nos ponemos delante de la Santísima Virgen María, de San José, de todos los santos, ángeles y arcángeles, para que nos acompañen en este proceso de santificación y purificación. Que tengan un bonito día en el Señor.